Bienvenidos, manitas. Hoy de manera muy sencilla vamos a decorar una casita de pájaros de madera con un poquito de pintura y decoupage. ¿Me acompañáis? Pues venga, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle una lijadita a toda la madera, que aunque se ve bastante bien, por los bordes sí que hay astillitas. Lijamos y retiramos el polvo. Pasamos a taparle el poro a la madera. Yo voy a utilizar gesso, pero cualquier imprimación os sirve. Yo lo hago primero por unificar todo el color y cuando yo le aplique distintos tonos de pintura sean más vivos, al tener una base clara. Y segundo, pues porque al aplicarle una imprimación y tapar el poro, utilizaremos menos pintura acrílica después en nuestro trabajo. Si no tenéis imprimación, ¿qué podemos utilizar? Pues pintura acrílica blanca. También nos sirve para tapar el poro. Bueno, pues le vamos a aplicar a toda la madera y dejaremos secar. Una vez se ha secado la imprimación, voy a darle una capita de pintura acrílica blanca. Si vosotros, para taparle el poro, habéis optado por utilizar la pintura acrílica blanca, pues este paso os lo saltáis. Voy a empezar a darle color al tejado. Yo voy a utilizar este gris azulado y un poquito de blanco. Bueno, pues solamente al tejado vamos a mojar con el gris y de vez en cuando un poquito de blanco. Cuando ya se haya secado el tejado, vamos a simular que son listones de madera. Yo voy a utilizar este gris que es muy oscuro, es casi negro, y un pincel extra fino, muy delgadito, y aquí hay que tener un poquito de pulso. Vamos a ir haciendo líneas de arriba hacia abajo. Mojamos un poquito el pincel, cogemos pintura y descargamos. Lo siguiente, hacer un sombreado en las líneas que acabamos de hacer. Vamos a utilizar un pincel angular. Humedecemos el pincel en agua y quitamos el exceso. Con la pintura vamos a mojar solamente la puntita del pincel. Mojamos, difuminamos. Y ahora ya, por la línea, vamos a empezar a hacer el sombreado. Así vamos a ir haciendo por todas las líneas. Y ahora pincel seco, con un pincel de estarcir, mojamos pintura, descargamos y vamos a envejecer un poquito. Y lo mismo lo vamos a hacer con otro pincel limpio, pero con pintura acrílica blanca. Mojamos, descargamos y pasamos por todo el tejado.
Ahora voy a pasar a hacer decoupage en esta zona de aquí y yo voy a utilizar este papel de arroz que tengo de pajaritos y navideño. También pone Merry Christmas por alguna de las zonas. Voy a utilizar este diseño de aquí y como siempre rasgamos con las manos, nunca con tijera. Al rasgar con las manos creamos una pelusita en el papel que hace que se integre mucho mejor en el trabajo cuando lo pegamos. Yo voy a utilizar cola para decoupage, pero también podéis utilizar cola blanca rebajada con un poquito de agua. Aplicamos una capa muy finita en la superficie. Colocamos el papel de arroz y con un plástico que colocamos encima y un trapito o un papel de cocina vamos a presionar del centro hacia afuera para retirar arrugas, burbujas y que quede bien pegado. Y aplicamos de la misma cola una capa por encima para impermeabilizar y que se quede bien pegado. Y así vamos a ir haciendo con el resto de diseños. Ahora voy a envejecer toda esta parte de aquí y con el mismo gris que utilicé para pintar el tejado lo he rebajado con una pizquita de blanco y a pincel seco voy a envejecer toda la zona. Mojamos con pintura y descargamos al máximo. Y ya terminando vamos a darle un toque nevado. Yo voy a utilizar esta nieve artificial y vamos a hacerlo por toda la casita con una espátula o un pincel, como queráis, y lo vamos a dejar secar. Pues una vez ya se nos ha secado, yo ya no le voy a hacer nada más, solamente que protegerlo. Como siempre, yo utilizo un barniz en spray, este es en acabado mate. Yo le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y ahora os lo muestro con más detalle. Y así de bonita y sencilla ha quedado, con un estilo invernal y con un puntito navideño. Si os ha gustado, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo si pensáis que le puede interesar a alguien más. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.